Mi nombre es Jonathan Pleites, bibliotecólogo de Colegio Tlamatepec, APSE. Actualmente la biblioteca está a mi cargo, por lo tanto hay una persona responsable dirigiendo esta unidad de información. La biblioteca del Colegio Tlamatepec, APSE, nace a partir de la donación generosa de doña Rosario de Gracia. Ella, junto a padres de familia, deciden donar una serie de colecciones, una serie de libros, que es inaugurada el 25 de mayo del 2004. Precisamente el 25 de mayo se celebra el Día del Bibliotecario. Por lo tanto, la biblioteca nace, si bien es cierto, ya se tenía una pequeña colección, pero no un espacio destinado para la comunidad educativa. Por lo tanto, actualmente donde estamos, esta biblioteca fue donada por doña Rosario. Por supuesto que año con año la biblioteca ha ido incrementando su acervo bibliográfico, incrementando su acervo digital. Actualmente, por ejemplo, la biblioteca tiene colección general, colección de tesis, colección de referencia, colección de audiovisuales, colección infantil, colección juvenil. Y uno de los proyectos que, por ejemplo, se ha venido impulsando en los últimos años es la colección electrónica, que es un conjunto de libros que están disponibles para los estudiantes. Es como un Netflix, pero de libros, que continuamente mes a mes se actualizan a la base de las necesidades. Hoy por hoy, por ejemplo, con el tema de la pandemia se ha incrementado aún más el tema de las solicitudes y con ello el reforzamiento y la importancia de la biblioteca. Por lo tanto, la biblioteca nace bajo ese enfoque, con ese propósito de responder a las necesidades de los usuarios. Y bueno, continuamente se ha ido incrementando el acervo y con ello es lo que actualmente disponemos para ellos. Las bibliotecas, por su naturaleza, son las instituciones más confiables a nivel mundial. Por lo tanto, las bibliotecas fomentan continuamente la alfabetización informacional, el desarrollo de habilidades para las comunidades. Por lo tanto, las bibliotecas están en la búsqueda del futuro y con ello de mejores ciudadanos. Si un ciudadano está mejor informado, puede tomar mejores decisiones. Entonces, alguien pudiera decir, ¿qué función tiene una biblioteca si hay Internet? Tener Internet no es una garantía de acceso a la información. Las bibliotecas aseguran continuamente acceso a la información confiable, fuentes de información confiable. Por lo tanto, las bibliotecas constantemente están abonando a ese proceso del mejoramiento de la sociedad. Si los gobiernos verdaderamente impulsan la inversión en las bibliotecas y con ello a los bibliotecólogos, podemos llegar a tener un incremento sustancial. Está comprobado, por ejemplo, en estudios que en Europa, por cada euro que se invierte en cada ciudadano, regresan 3. Por lo tanto, la sociedad salvadoreña necesita darse cuenta de eso, de la importancia que redunda las bibliotecas. Y me gusta hacer esta analogía entre el Internet es un océano de información y nosotros, los bibliotecólogos, aseguramos dar flotadores de información en medio de ese océano. Las bibliotecas continuamente se están innovando, se están transformando. Y está claro, por ejemplo, que los soportes físicos, de lo cual me acompañan ahora, han sido un recurso históricamente que han tenido las bibliotecas. Sin embargo, ahora tenemos otro tipo de formatos, otro tipo de soportes de acercar la información. Y uno es el soporte electrónico, el digital y el virtual. Por lo tanto, una de las acciones principales que se deben de fomentar desde las primeras edades, y miren qué interesante, en una biblioteca escolar, es saber indagar. Saber, por ejemplo, las partes más mínimas, como son la de un libro, cuáles partes componen, independientemente del formato. Y luego con una serie de actividades, por ejemplo, cuentacuentos, club de dibujo, club de tareas, una serie de actividades que refuercen el valor que representa la biblioteca. Las bibliotecas no son lugares de silencio, no solo son lugares de silencio, no es un cementerio de libros. Las bibliotecas ahora son fuentes de inspiración y de mejora continua. ¿Y cómo logramos eso? A través de la lectura. La lectura es un eslabón importante dentro de un proceso para tener estudiantes debidamente informados.
para tener estudiantes que puedan retroalimentar, por ejemplo, en una clase, que no solamente escuchen, sino que participen. Y ahí entonces vemos el rol del maestro, no como alguien que está en una pizarra ideando o estableciendo una serie de conceptos, sino vemos a un facilitador. Por lo tanto, la biblioteca continuamente tiene que estar fomentando la lectura en la comunidad educativa, con los maestros, con los padres de familia, con los estudiantes. Está claro que hay una curva de aprendizaje y hay que saberlo entender. La curva del aprendizaje está alineado, por ejemplo, que en las primeras edades ellos se enamoran con los libros, pero poco a poco, así van avanzando, ellos van perdiendo como ese interés. Y eso mismo también obedece a que a lo mejor no han encontrado la lectura que mejor represente ese interés. Y bueno, esto es, por ejemplo, en la primaria. En la secundaria particularmente tenemos una serie de actividades mucho más académicas, mucho más rigurosas. Una biblioteca tiene que responder completamente a las necesidades de su comunidad. ¿Y cómo lo descubrimos eso? Entrevistándonos, conociendo el verdadero sentido de una biblioteca es el usuario. Por lo tanto, en la MATEPEC fomentamos eso, el trasladar esos servicios, esas colecciones, una serie de características que permiten fomentar continuamente la lectura, llegando por ejemplo al bachillerato internacional, que ahí ya no es una lectura opcional, sino que ya es un análisis literario que se da de la lectura. Por lo tanto, uno de los elementos principales también que se fomenta en la biblioteca del Colegio de la MATEPEC es la probidad académica, que consiste básicamente en dotar las ideas y los pensamientos que nosotros estamos haciendo en una investigación, en una indagación, en una monografía, en un trabajo que tienen que hacer o entregar al maestro, continuamente citando y referenciando. Lo importante, por ejemplo, acá es que construyamos conocimiento a la base de la información que provee la biblioteca, asegurando, por ejemplo, fuentes confiables de información. Que por supuesto que Internet nos ofrece una serie de recursos o de información, sin embargo, las bibliotecas continuamente están asegurando esto. Mi mejor experiencia ha sido servir a los demás. Continuamente me gusta que los demás se sientan satisfechos con los servicios que continuamente se están brindando. Esa ha sido como mi mejor experiencia. Por supuesto que he tenido la oportunidad de estar en la Asociación de Bibliotecarios de El Salvador, en estar en la Federación Internacional de Asociaciones e Instituciones IFLA. Realmente han sido experiencias. Cada una de esas etapas ha sido una experiencia inigualable, ha sido una experiencia maravillosa. He tenido la fortuna de rodearme con personas que irradian luz, que irradian proyectos. Por lo tanto, para mí siempre, constantemente, ha sido una experiencia maravillosa de aprendizaje, de trabajo, de compartir también. Porque la gran responsabilidad que tenés a medida vas sumando en cada una de estas experiencias es que estás llamado a compartir. Y eso se logra pues continuamente estando con colegas que continuamente están mejorando y están buscando también mejorar la vida de otras personas. Las bibliotecas cambiamos la vida de las personas y qué mejor que esa experiencia se pueda compartir. La biblioteca ideal, es interesante esa pregunta porque, por ejemplo, a la base de los conceptos del bachillerato internacional, una biblioteca ideal tendría que estar alineada, por ejemplo, con recursos actualizados, con usuarios y con bibliotecólogos. Este es como el cúmulo o una serie de elementos que convergen principalmente en el usuario, teniendo colecciones que continuamente se estén utilizando. Las bibliotecas son esos elementos, colecciones, servicios y en el centro el usuario. Por supuesto no podemos olvidar a los bibliotecólogos, que son los que aseguran continuamente este nexo entre la información y el usuario, ese enlace, ese puente. Por lo tanto, una biblioteca ideal continuamente se tiene que estar actualizando, y no solo sus colecciones, también su personal, y con ello también sus estudiantes. Continuamente se tiene que estar actualizando, como por ejemplo en el contexto de la pandemia. No esperemos que alguien nos venga a decir
cuál va a ser el modelo ideal de biblioteca. No va a pasar. Construyamos nuestro propio modelo a la base de los servicios que constantemente estamos teniendo. Por ejemplo, como Colegio Lamatepec, hemos innovado con una serie de servicios, con una cartera de servicios que está alineado, por ejemplo, al currículum único institucional, que está alineado, por ejemplo, a la normativa institucional, que está alineado, por ejemplo, a los programas internacionales, como es el IPC en la primaria, como es el IB en el bachillerato internacional. Entonces, por lo tanto, una biblioteca tiene que estar constantemente alineando sus servicios, constantemente estar revisando, estar evaluando lo que está haciendo. Y no solo para dar esos aplausos que cualquiera da aplausos, sino más bien esa crítica constructiva que genera un mejor servicio para nuestra comunidad educativa y por ende para la sociedad. No perdamos de vista que si un ciudadano está bien informado, puede llegar a tomar decisiones. Si un ciudadano puede llegar a tener esta formación desde las primeras edades, desde una biblioteca escolar y con ello ahora una transformación en un centro de recursos para el aprendizaje. Bueno, no me resta más que agradecer por este espacio que me permite la Asociación de Bibliotecarios de El Salvador, especialmente a Diego Renderos y a todo el equipo del Servicio Social de la Universidad Dr. José Matías Delgado. Entonces, por lo tanto, pues agradecer, ¿no?, este espacio que me permite. Y bueno, animar a los bibliotecólogos en el país a cambiar las vidas, a hacer el futuro el presente, a través de lo que nosotros estamos proporcionando. Miren qué interesante, nuestra carrera ha sido el pasado, ha sido y es el presente y será el futuro. Lo que el mundo actualmente se mueve es la información y nosotros continuamente estamos asegurando eso, la información. Y no solo es como internet, ¿no?, que de repente alguien puede decir, pero mira, aquí tengo mi biblioteca, tenés un conjunto de datos, tenés información, pero no tenés el conocimiento. Por lo tanto, los bibliotecólogos aseguramos eso, tener esa información disponible para nuestras comunidades, el acercar la información. El conjunto de libros se pueden ver muy bonitos, se pueden ver muy bien en los anaqueles, en los estantes, pero si los libros no se utilizan, pues verdaderamente tendremos una colección de libros, pero no una biblioteca. Hagamos de la biblioteca un lugar vivo, donde converjan las ideas y donde transformemos la sociedad salvadoreña. Pues que realmente es una gran oportunidad de aprendizaje, una gran oportunidad de crecimiento y bueno, definitivamente que no seríamos nada sin las instituciones, lo cual yo agradezco, por ejemplo, al Colegio Lamatepec por permitirme durante todo este tiempo. Actualmente voy en mi 11º año aquí sirviendo a la comunidad educativa, constantemente pues innovando y renovando los servicios y las colecciones. Por lo tanto, yo le diría a los estudiantes que es una gran oportunidad de aprendizaje, de crecimiento, que definitivamente estar en red con los colegas, por ejemplo, a nivel de grupos profesionales de trabajo, es importante porque esto le da el sentido de trascendencia, le da el sentido de importancia como voz nacional, en este caso la Asociación de Bibliotecarios de El Salvador. Así que yo les diría que sigan adelante, que todo es un proceso, que todo pasa y que definitivamente parte de ese proceso es tener el acercamiento con nuestras comunidades, el sentido único de la bibliotecología, los usuarios. Así que a seguir adelante, y si en algo puedo apoyarles, con mucho gusto cuentan con todo mi respaldo y apoyo. Gracias.